Cuatro palabras para esa crisis. Un espacio de reflexión y perspectiva sobre riesgos, reputación y manejo de crisis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos hoy un invitado de honor, Pablo Reina. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Igual, Iván, también consultor. Y en este caso, el día de hoy vamos nuestro programa lo vamos a enfocar hacia el tema, sí, de manejo de crisis, pero desde una óptica o desde una revisión de un caso real, de un caso que lleva 18 años, este caso de Florence Cassés e Israel Vallarta. Dejamos las ligas de algunos buenos resúmenes para no entrar demasiado, no robarnos mucho tiempo, explicar cuál es todo el contexto del caso y enfocarnos más bien y aprovechar y agradecer la oportunidad a Pablo de acompañarnos. Ayudemos a estructurar desde el enfoque de manejo de crisis, del cual también tú eres experto, poder, cómo es que frente a situaciones complejas, frente a situaciones de incertidumbre, pues de pronto esta disciplina del manejo de crisis, una vez que ya la adoptaste y que ya la incorporaste en tu toma de decisiones, pues empieza a ayudar a poder trazar un caminito que nos lleve a un puerto seguro, ¿no? Todo esto coincide con dos cosas. Estamos lanzando ya el curso online ABC de manejo de crisis, el cual pues definitivamente explica de una manera más detallada cuáles son estos pasos, análisis de la situación, evaluación de los escenarios, la definición de una estructura de respuesta, el trazo también de una estrategia de comunicación, una narrativa, la implementación de un plan y finalmente pues la resolución y la contención de los daños, ¿no? Que coincide también con el relanzamiento de un libro, ¿no? Publicaste el año pasado y que pues entiendo se agotó y que ahorita mismo hay una siguiente edición. Para ser muy breve, te diré, las crisis ocurren en cualquier momento, por eso son crisis. Y tú dices de la estructura, del manejo y la planeación y la resolución de la crisis, solamente cuando estás preparado para tener una es cuando podrías darte a planearla, pero aún así, cuando llega una crisis, hay que resolverla de inmediato. Entonces, esos pasos a veces hay que brincárselos. El tema es resolverla, ponerte a estudiar cuál es el mensaje que tú vas a dar cuando hay una crisis. Con la verdad, hablando con la verdad y con los hechos y por supuesto aclarando siempre los sucesos. Entonces cada crisis tiene un tratamiento distinto y el tema aquí es salir, por supuesto, con argumentos, siempre a explicar y a llenar las preguntas que en este momento o en ese momento específico necesite aclarar tanto, pues ahora sí que la audiencia como nuestros interlocutores. Las crisis, normalmente nadie está preparado para una, por eso es tan importante que siempre tengan consultores a la mano, expertos que sepan hablar del tema, y bueno, pues lo importante es actuar y saber exactamente con la verdad cuál es el tratamiento que se le va a dar. Depende del caso de crisis, todas las crisis son distintas, ninguna se parece a otra, pero bueno, es lo que te podría decir de entrada. Este caso en particular, pues como buena crisis, ante tanto caos, ante tanto cuestionamiento, el librito nos diría, pues hay un escalamiento de los eventos, todo mundo está cuestionando y todo mundo está buscando culpables. ¿Cuál fue tu directriz? ¿Cuál fue tu señal de decir, bueno, por aquí tiene que ser? Bueno, para empezar te diré que la crisis real era de la autoridad, de la Agencia Federal de Investigación, quien fue que realmente mintió. Después de 2 meses que el gobierno de Francia exhibió a México a través de presiones políticas, el gobierno de México es cuando entra en crisis y lo que hace hasta la fecha es guardar silencio, y es por eso que hoy tenemos un caso sin respuestas. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que se hace muy mal y además de los procedimientos y de las violaciones de los derechos humanos y de todas las
antecedentes que hay en este caso negativos, esas crisis que no resolvieron en su momento las autoridades. En mi tema personal, lo que yo te puedo decir es que mi crisis vino cuando yo me enteré que esto no había sido como había sido, y entonces pierdo mi trabajo, y aparte se me acusa públicamente como, digamos, control de daños para una televisora y para, supongo, la autoridad. El tema es que ahí sí había que reaccionar, había que pensar muy rápidamente qué hacer, y como repito, siempre hablando con la verdad, entonces yo en aquel entonces, quiero decirte, que tampoco sabía ni entendía la dimensión del problema ni del daño que se iba a causar, porque fue un tema que se fue conociendo poco a poco a lo largo de los años. Pero en ese momento había que investigar qué es lo que había pasado, y lo que yo hice fue dar entrevistas, responder a las acusaciones y acudir a instancias a poner una queja y a pedir que se investigara. Esa fue mi decisión y hasta hoy creo que fue la acertada. Sí, sin duda, yo creo que en materia de, digamos, lo que es orgánicamente el manejo de crisis, el único que hace las cosas, digamos, como a manera de manual, es Pablo, en el sentido de que bien se platica ya, hay una crisis desde la perspectiva del gobierno, de las autoridades, hay otra crisis desde la perspectiva de los medios de comunicación, y hay una crisis que Pablo tiene que manejar, ¿no? Una crisis personal. Y el único que realmente acude de manera honesta, sincera y completa, hasta sus últimas consecuencias, a las autoridades en materia judicial es Pablo. Eso es importantísimo, y es algo que hoy en el sello de crisis que tú nos estás dando, que es este libro, en donde ya nos das cuenta de cómo estuvo toda la cosa y toda la película completa desde tu perspectiva, hay un papelito que habla y hay una versión oficial que, más allá de tu propia opinión y tu propia perspectiva, tiene una versión legal. Esto es importantísimo en el manejo de crisis. Más allá de las versiones, exista una versión de la autoridad competente, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias, que es algo que en el caso particular de las autoridades mexicanas sigue estando pendiente en el caso de Israel Vallarta, y es lo que sigue dando de qué hablar hoy por hoy, y que sigue metiendo a las autoridades mexicanas en problemas. Aún a todos estos años de haber pasado las cosas, seguimos escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su secretario de Gobernación, a la ex secretaria de Gobernación, que además estaba en la corte todavía cuando se tomaron estas decisiones, teniendo que salir a volver a explicar lo que ya se explicó una y otra vez, porque no hay una versión final, ¿no? Y en el caso de Pablo sí la hay, ¿no? Particularmente digo que eso es importantísimo, ¿no? Seguir el manual, digamos, no es posible, como dice mi buen Pepe, a veces más bien lo que ayuda es tener a los consultores cerca, como dice Pablo, seguir también el paso del colmillo, pero siempre hay que, híjoles, tener una versión conjunta de todas de todos los actores, al menos desde tu perspectiva, ¿no? Acá en el caso de Televisa tenemos a Laura Barranco, tenemos a Pablo, tenemos a Carlos y tenemos a Zabaleta, y tenemos a varios actores, digamos, que han tenido que seguir dando sus propias versiones, ¿no? Más allá de los periodistas que se han sumado, ¿no? A mí no me ha gustado sobre todo como ya deporte internacional que existe de como reportar la barbarie de México. Me parece asqueroso, terrible, ¿no? Y creo que además habla muy mal del periodismo internacional en ese sentido, el no darle el crédito a los periodistas mexicanos como quienes muchas veces están entre varios fuegos. También desde la versión oficial, incluso Genaro, que tuvo la posibilidad de hacer, digamos, un manejo de crisis posterior, ¿no? Ya desde el gobierno federal en el siguiente sexenio, la deja continuar, y por eso es que sigue dando de qué hablar esta crisis. A mí me parece muy encomiable en ese sentido que Pablo sí tenga la lógica legal de decir, bueno, aquí está el papel, ¿no? Hay que acudir a las instancias, a sentar y a crear precedentes de los hechos, a pedir investigaciones serias de los casos, para que realmente sean autoridades calificadas. En este caso yo acudí a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque acudir a la PGR era ir a acudir a acusar a la misma autoridad que había mentido. Entonces era muy complicado. Hoy siguen faltando instancias, sobre todo de defensa para los periodistas, que se investiguen los hechos
cuando hay agravio hacia nuestra profesión. Ya hay algunas muy valiosas, pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Entonces, bueno, en aquel momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenía un peso mucho mayor del que tiene ahora. Trabajaba mucho mejor y más, y bueno, se hizo una investigación, que eso ya no tiene que ver conmigo, y derivado de eso, la autoridad reconoce que ese día mintió, y bueno, pues ahí está el único documento que incluso quiero decirte, se apoyó, por ejemplo, en este caso, la ciudadana francesa para obtener su libertad, además de todo el procedimiento viciado que hubo en ese momento y que, derivado de eso, la Suprema Corte de Justicia le otorgó la libertad. Pero aparte de su defensa, en su expediente está este documento expedido a mí, pero el único y la única vez en la que la autoridad reconoce que hizo malas cosas. Nunca más lo volvió a hacer, nunca más lo ha hecho, nunca más volvieron a dar la cara. Por eso es importante sembrar y crear precedentes, no litigar ni en los medios ni en las redes sociales. Y en este sentido, también me parece muy importante hacer una anotación, digamos, al curso. En nuestro curso es muy relevante y para nosotros es muy importante explicarle a las personas que lo van a tomar cuáles son los intereses de los periodistas, cómo funciona el periodismo y cómo es que hay que entender la lógica de un periodista que no necesariamente va a ir por ti o te quiere golpear o tiene una pésima versión de tu persona, sino simplemente va a llegar con las preguntas difíciles porque ese es su trabajo, va a llegar con todas las preguntas porque ese es su trabajo y es la consigna con la que llega a tu oficina. Pero en este caso particular, y hablando en el especial caso de Emanuel Stills, me parece que es relevante tocar el tema de cómo tratar cuando efectivamente hay un periodista que de pronto está dispuesto a tomar partido en una crisis, ¿no? En particular en este caso, a mí me parece gravísima la manera en la que, por dar por hecho que una parte de la verdad es falsa, el suponer que puede presentar la otra parte como verdadera, eso me parece gravísimo y es algo que te afecta a ti personalmente, Pablo. Yo te quería preguntar a ti en lo personal, ¿qué mensaje o qué moraleja, más allá de lo jurídico, te deja este caso? Yo te conozco, me tocó trabajar contigo, me consta que no eres una persona capaz de agarrar a cachetadas a un secuestrador, digo, esto me parece de verdad, irrisorio, ¿no? Vergonzoso, las versiones a las que ella termina dándole valor por negar la otra parte. O sea, todos entendemos que Genaro salió y dijo al aire con Denise un mes después que había sido un montaje. Ya estamos de acuerdo todos en esto, pero la forma en la que ella permite que la versión entonces contraria sea totalmente verdadera me parece gravísima, ¿no? Entonces, preguntarte, digamos, más allá de que eres un consultor en la materia, eres un experto en manejo de crisis, eres un experto en posicionamientos públicos, eres un experto en entrenamiento de manejo de medios, ¿qué lección te llevas tú en todo este largo y tortuoso caso? Yo lo único que te diría es que en cualquier crisis lo que se tiene que hacer es lo que te comentaba ya hace un momento, hablar con la verdad, y dos, denunciar con hechos. Entonces, mientras esos dos elementos permeen, lo demás es ruido. Absolutamente. Coincido totalmente, Pablo. Pues el tiempo nos ha absorbido. ¿Qué más quisiéramos que mantener de este tema de crisis? Podríamos quedarnos toda la tarde, toda la noche, pero tenemos que llegar a una conclusión. Simplemente me gustaría reiterar, además de agradecerte, pues este tema, este punto importante, ¿no? El hablar con la verdad, una estrategia que esté fundamentada con esas verdades y con esos elementos con los que podemos justificar nuestra narrativa, nos van a ayudar a transitar esta y cualquier crisis. Y bueno, recordarles que tienen que meterse y ver el curso para que no les pasen estas cosas, por favor, para que no 18 años después sigan hablando de los errores que cometieron como funcionarios o como comunicadores. Pues siempre vale la pena, el puro ABC de verdad es más que suficiente en muchos casos. Nadie sabe en qué momento le puede estallar una crisis. Las crisis llegan en cualquier momento y tengo muchos ejemplos muy sencillos. Uno de ellos sería la guardería ABC, una guardería particular, subrogada,
en la que conozco particularmente a las personas que eran propietarias de esa guardería, trabajaban de manera normal y un incendio que derivó en una tragedia les trajo una crisis que durará de por vida. Entonces, hay que prepararse antes de que la crisis llegue. Muchísimas gracias, Pablo. Iván. Gracias, Nos vemos Pablo. en la próxima. Gracias, Pepe, y estamos en contacto. Gracias a los dos.